Estimados participantes, el tema de esta vez es enfermedades transmisibles por alimentos. Es un tema muy especial en el área de inocuidad, pues viene dirigido a lo que queremos evitar, es decir, la consecuencia de los peligros. Y los contenidos principales son las ETAs, es decir, las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de higiene? Y cómo se relaciona con la ciencia de la microbiología. Vamos a también hablar un poco de los microorganismos más importantes, aunque ahí nos vamos a quedar cortos porque son bastantes y solo vamos a hablar de algunos muy importantes, de mucho interés, que se pueden ser para ustedes de utilidad directa. Luego les voy a proporcionar la bibliografía necesaria para que ustedes hagan las ampliaciones del caso. Las enfermedades transmitidas por alimentos, también conocidas como ETAs, tenemos alguna estadística importante. Según los investigadores del CDC, que es el Centro de Enfermedades, Control de Enfermedades Transmisibles en Estados Unidos, reportaron que entre 1999 y 2007 el número total de muertes resultantes de vómitos y diarrea, es decir, que afecciones gastrointestinales, aumentaron de unos 7,000 a más de 17,000 casos. Eso parece bastante aflictivo, y en realidad lo es. La OMS en diciembre del 2015 publicó que el 30% de todas las muertes por enfermedad de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años. Y los niños de esa edad, menores de 5 años, representan tan solo el 9% de la población mundial. Pues, como pueden ver, pues son datos que no son muy alentadoras. Significa que el mundo se está enfermando, en general, por comer cosas inadecuadas. Las enfermedades transmisibles por alimentos causadas por 31 agentes, que son los considerados en este caso, entre los cuales hay bacterias, virus, priones, parásitos, toxinas, productos químicos, afectan hasta 600 millones de personas al año. Una de cada 10 personas, significa eso, una de cada 10 personas del mundo, enferman tras consumir alimentos contaminados. De esas personas que se enferman, 420,000 mueren, lo que constituye el 0.07%. Ahí están incluidos 125,000 niños menores de 5 años. En los países tropicales en desarrollo, como el nuestro, la enfermedad gastrointestinal suele ser la segunda causa de consulta. La primera es la afección respiratoria, pero la segunda siempre es la gastrointestinal. Y según estimaciones, se piensa que el 70% de eso viene por alimentos mal manejados. El resto es por otras circunstancias, porque la gente no se lave las manos o por otras causas de transmisión. Hablemos un poquito de lo que son los microbios. Ya decíamos en las presentaciones anteriores que considerar los microbios como la causa de este tipo de enfermedad no siempre había sido algo conocido. Es decir, que pasamos un tiempo en un oscurantismo sobre las relaciones etiológicas. Los agentes etiológicos eran desconocidos. Se conocía la enfermedad, se conocía el desarrollo, se podía describir, pero no sabíamos de dónde venía. Y ya se ha mencionado la relación entre la enfermedad gastrointestinal y los alimentos o su higiene, y que no siempre fue obvia. Voy a cortar ahí un momento. Microbios. Sí, aquí exactamente, después del primer párrafo, voy a reiniciar aquí.
hace unos 15 años, yo, le estoy contando a usted, empecé a darme cuenta que a veces algo me picaba en la garganta. ¿Y sabe qué era? ¿Qué era? Que a veces un pelito de la nariz se va para atrás y uno no se da cuenta. Y de repente ya me han salido y son pelitos del pelito de la nariz. ¿Dónde más puede haber pelitos? No, adentro de la garganta, imposible. Se bajan desde aquí. Eso le va a pasar cuando esté más viejo. Fíjese que a mí ya me ha pasado que estoy así, digamos, ahorita normal y de repente y siento Sí. como que tuviera algo. Así empecé yo, como a los 30 y algo. Empecé yo con eso. Bueno, me dicen. 1, 2. No se reconocían las causas microbiológicas y su relación con la higiene. Eso es bastante grave. En un mundo de temores, supersticiones, demonios, algunos pensadores adelantados a su época tenían sus propias ideas, ¿verdad? Es decir, que no estaban de acuerdo con que fueran malos espíritus los que estaban enfermando a las personas. Tenía que haber algo más. Y así tenemos en este cuadro, en esta línea de tiempo, que abarca más o menos 500 años, empezando aquí abajo a la izquierda, donde dice alrededor antes del 1500, o sea, empieza más o menos en el 1400, tenemos a Girolamo Fracastoro, un italiano, que él en su época él estaba dedicado a la descripción de una enfermedad bastante novedosa, nada que ver con alimentos. Él estaba describiendo la sífilis y se dio cuenta que se podía sospechar de que existiera alguna forma de transmisión que no fuera, digamos, las malas influencias o las maldiciones, sino que él sospechaba de lo que él llamaba fomes, transmisores. Y llegó a definir que había una semilla de la enfermedad, ¿verdad? Lo que él llamaba seminaria morbis. Y esa idea, pues, ya era como un esbozo de decir, hay algo, hay partículas en el ambiente que pueden llevar a causar la enfermedad. Más adelante, Anthony van Leeuwenhoek, él pues hizo su primer microscopio, bastante rudimentario. Él no era ni experto ni en óptica ni en microbiología, mucho menos, no se conocía esa ciencia. Él era comerciante de telas, pero tenía afición por ver cosas pequeñas y un día construyó algo que fue lo que conocemos ahora como el primer microscopio. Y él hizo algunas observaciones en sarro de los dientes, en otros materiales orgánicos, y vio que había animáculos que él llamaba, que se movían por ahí, y fue como la primera relación de decir que hay un mundo invisible por ahí que puede relacionarse tal vez de alguna forma. Luego el descubrimiento de Robert Hooke, él descubrió que los seres vivos estaban formados de células, y a pesar de que la primera célula que él vio era una célula muerta en un trozo de corcho, pues ya había una idea de que sí, los organismos están constituidos por células. Luego, un hecho interesante, el cocinero Nicolas Appert fue el primero en esterilizar alimentos. Él no tenía ni la más mínima idea de microbiología, ni de esterilización, ni de asepsia, ni nada de eso. Él lo único que hizo ganarse un premio en el tiempo de Napoleón Bonaparte, porque ofreció un sistema para poder llevarle a la tropa los alimentos enlatados. Y con ese objetivo desarrolló el método que se conoció después como apertización, y ahora lo denominamos enlatado, que implicaba una esterilización comercial. Nunca vamos a saber exactamente cuántos soldados de Napoleón murieron por las balas de los ingleses o por las conservas mal preparadas, pero lo cierto es que ya era un avance en la conservación de alimentos. La triste historia de Ignaz Semmelweis, que él era médico en Viena y llegó incluso a suplicarles a
las parturientas que no fueran al pabellón que era atendido por los médicos, que fueran mejor donde las parteras, porque mantenían una mejor higiene y se lavaban las manos, mientras que los médicos atendían otros casos de amputaciones que venían del frente de guerra, y en medio de todo eso atendían un parto, y los niños y las madres morían por fiebre puerperal. Y él fue de los primeros médicos que obligaba a sus estudiantes a lavarse las manos, cuando los demás se reían de él. Esa es una historia bastante triste porque él murió en un asilo, ignorado y repudiado por sus métodos, y pues hasta que vino Louis Pasteur, que sentó las bases de la microbiología moderna y dijo, sí, definitivamente hay una relación entre las bacterias y la enfermedad. Joseph Lister tuvo su contribución. Él instituyó la asepsia quirúrgica. Curiosamente, si ustedes ven la línea de tiempo, hubo parte de la vida de Joseph Lister que coincidió con la vida de Semmelweis. Sin embargo, Lister pues iba por su lado. Él tenía un atomizador de fenol que cubría la operación. Costaba un poquito que sanaran las heridas, pero era mejor eso que exponerse a los gérmenes. En fin, todo culminó con los postulados de Robert Koch. Él se basó en los trabajos de Louis Pasteur. Él conoció a Pasteur en sus últimos años y estableció definitivamente la relación que existe entre el agente etiológico y la enfermedad, y cerró el ciclo para decir que sí existe una relación directa entre la higiene, el desarrollo bacteriano y las enfermedades. En fin, que así fue como la ciencia de la microbiología tuvo su desarrollo propio, y una cosa muy interesante, que el problema de que el hombre difícilmente cree algo que es invisible, ¿no? Entonces era una barrera para que las personas asimilaran el hecho científico de las bacterias. Entonces, relacionar que la causa era algo que era invisible era bastante complicado. Y el desarrollo de los microscopios y de la microbiología fueron bastante paralelos, y así se estableció la relación entre la higiene y la salud. La justificación científica fue muy importante con los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch, y la relación, como decíamos, entre el agente etiológico y la enfermedad. Pronto la microbiología se ubicó al frente de las ciencias que ocupaban a quienes trataban con alimentos. Es decir, que la microbiología se volvió importante para procesar, mantener y manipular alimentos. La microbiología era una ciencia emergente en ese momento, y las áreas de acción originales de la microbiología eran las fermentaciones industriales, entre las cuales la más importante definitivamente era la fermentación alcohólica, y la otra era, pues, no mucho menos importante, es la medicina, ¿verdad? Pero esas áreas eran las que estaban cubiertas por la microbiología. Lo demás como que no mucho incidía. Había una dificultad de creer en lo que no se puede ver. Ahí la importancia del desarrollo del microscopio. También había la creencia de la generación espontánea. A nivel macro, la generación espontánea era algo que se creía cierto, en el sentido de que si usted dejaba ahí pelos tirados, se formaban arañas. Si se dejaban sacos, pues nacían ratones. Esa idea pues fue bastante combatida y llegó a extinguirse, pero a nivel microscópico, combatir que los microbios aparecían de la nada era bastante difícil. La relación bacteria-enfermedad vino a cubrir esas deficiencias, y la evidencia visual a través del microscopio se reforzó con los medios de cultivo y las técnicas de cultivo que permitieron decir, bueno, aquí
hay presencia de bacterias y las podemos ver porque forman una colonia visible. Eso fue un gran avance. Sigamos con algunos conceptos importantes, como por ejemplo, que es una bacteria patógena. Una bacteria patógena, tenemos que partir en primer lugar de que la mayoría de las bacterias en realidad son inofensivas, pero hay un buen grupo de ellas que sí nos causan problemas, y estamos hablando precisamente de las que nos interesan para la inocuidad de los alimentos, porque causan enfermedad a partir de ser ingeridas. Estas bacterias las conocemos como patógenas y merecen la mayor parte de la atención de lo que llamamos medidas de control. El concepto de las medidas de control, que para ustedes seguramente no es un concepto desconocido, lo vamos a tratar de recordar a través de todo el curso. Siempre se va a tratar que una medida de control es aquella que previene, elimina o reduce un peligro a una expresión inofensiva. Ejemplos de bacterias patógenas tenemos las del género Salmonella, tenemos la Listeria monocytogenes y tenemos, por ejemplo, el Estafilococo áureo, el Estafilococo dorado, y una emergente bastante importante que es la E. coli o Escherichia coli o 157H7, que ya lleva, digamos, bastantes muertes a su cuenta, y es una de las bacterias muy importantes hoy en día que continuamente pues estamos escuchando de casos y estamos tomando medidas para que no aparezca. Entre otros conceptos importantes tenemos las bacterias indicadoras. Las bacterias indicadoras son bacterias que no necesariamente son patógenas, pero su presencia delata una contaminación. Como lo dice la palabra, indican que algo anda mal. Y normalmente cuando indican que algo anda mal, anda bien mal. El hallazgo, por ejemplo, de coliformes fecales, bacterias coliformes significa que proceden del colon. El colon es el intestino. Por lo tanto, el nombre que se le dio inicialmente estaba relacionado con el intestino. Se pensaba que todas las bacterias del grupo de las coliformes procedían del intestino. Luego se vio que no era así, que había ciertas bacterias que estaban dentro de ese grupo, pero que no venían del intestino, y por lo tanto se les dio un nombre especial a las que sí se podía comprobar que eran de origen intestinal, y se les denominó coliformes fecales. Y la Escherichia coli, que es una de ellas, pues es de las más representativas y de las más importantes indicadoras de contacto fecal. Hablamos de Escherichia coli no específica, porque tenemos Escherichia coli estrictamente patógenas, que vamos a tratarlas en un capítulo aparte, porque tienen su importancia muy especial en la inocuidad de alimentos. El hallazgo de estas coliformes fecales indica manipulación de alimentos o superficies en contacto con alimentos, donde ha habido una falla en el lavado de manos después de ir al baño, por ejemplo, o contaminación con objetos que provengan del exterior de la planta o del lugar de procesamiento o del cultivo, que tienen una condición higiénica desconocida. ¿Qué significa eso? Que si no sabemos que tenemos las manos limpias, debemos de asumir que las tenemos sucias. Si usted viene de la calle, debe asumir que trae contaminación fecal. ¿Por qué? Porque usted toca lo que todos los demás tocan. Y debemos asumir que más de alguno se ha contaminado fecalmente. Si usted procede del baño, porque viene de allá, del área donde usted u otras personas defecan, entonces asumimos que en ese lugar hay contacto fecal y que entonces necesitamos lo que se conoce como el famoso lavado de manos. Y ese es otro paso muy importante para la inocuidad que vamos a ver bastante en detalle en este curso. Continuando con las bacterias indicadoras, hallarlos es bastante desalentador. ¿Por qué? Porque encontrarnos con bacterias que indican
contacto fecal, nos dice inmediatamente, miren, ahí puede haber prácticamente cualquier cosa. Con ellas, o sea, con las bacterias fecales, podrían venir huevecillos de parásitos, virus de la hepatitis A, norovirus, amibas, giardias y muchos otros. Estos que hemos mencionado aquí, los huevecillos, los virus, norovirus, las amibas y las giardias, son más difíciles de determinar y los métodos son más costosos. Entonces, ¿qué hacemos? Irnos por lo más probable. Si encontramos E. coli o encontramos coliformes fecales, podemos decir, están ellos, cualquiera de los demás puede estar presente. Por eso son indicadores. También tenemos que hablar algo sobre una clasificación bastante empírica, pero importante, que son las bacterias gram negativas y las gram positivas. Y una de las gram negativas importantes son precisamente las coliformes. Son bacterias gram negativas que se determinan para demostrar contacto fecal con el alimento o sus superficies de contacto. Gram negativo significa que no conservan el color en la tinción de Gram. La tinción de Gram es un método para diferenciar bacterias en dos grandes grupos, es decir, es un método empírico para dividir las bacterias en gram positivas y gram negativas. Las bacterias coliformes fermentan lactosa con producción de gas a un lapso mínimo de 48 horas al incubarlas a 35 grados. ¿Qué significa eso? Que si encontramos bacterias gram negativas que cultivadas a 35 grados durante 48 horas fermentan lactosa con producción de gas, estamos seguros que ahí tenemos coliformes. No fecales necesariamente, pero tenemos coliformes. Ahora, aplicando otros métodos, si esa fermentación de lactosa la pueden realizar a 44.5 grados, dentro de 24 a 48 horas, entonces estamos ante coliformes fecales. Es decir, que las coliformes fecales, ese grupo, son de mayor resistencia térmica que las coliformes no fecales. La bacteria coliforme fecal más importante para confirmar contacto fecal es E. coli o Escherichia coli. Y para saber si ella está presente existen otras pruebas de confirmación que no vamos a mencionar en este momento. Aquí tenemos un cuadro que nos determina cómo están relacionados estos grupos. Tenemos que las bacterias gram negativas incluyen a los coliformes. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas? Las que no se tiñen con violeta cristal en la tinción de Gram. Ya vamos a hacer una pequeña explicación breve que es la tinción de Gram. Pero por el momento nos basta con decir que el grupo de coliformes son las bacterias gram negativas que fermentan lactosa a 35 grados. Luego, las fecales fermentan lactosa a 44.5 grados. Y la Escherichia coli es una de las coliformes fecales más conocidas y, por ejemplo, la prueba de indol es la que nos confirma presencia de E. coli. Tenemos que explicar qué significa la tinción de Gram. La tinción de Gram es un recurso muy interesante en microbiología, a pesar de ser una clasificación empírica para dividir los patógenos en dos grandes grupos, pues se trata de someter a la preparación de una bacteria fijada sobre un portaobjetos a un colorante. Ese colorante, llamado violeta cristal o violeta de genciana, tiñe la membrana celular del microorganismo, y aquellos microorganismos que mantienen el color morado, es decir, que no se les lava en el procedimiento, se van a denominar bacterias gram positivas, y las que no fijan el colorante, por lo tanto, al lavarlas en el procedimiento
no adquieren el colorante morado, sino que adquieren el de contraste, que es rosado. Esas vamos a llamarlas gram negativas. El método desarrollado fue en 1884 por el bacteriólogo danés Christian Gram. Y hoy en día todavía es una clasificación que se sigue manteniendo y tiene su gran utilidad en los procedimientos microbiológicos. Entonces tenemos entre las bacterias gram negativas, tenemos los géneros Salmonella, tenemos Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Shigella, Vibrio, Coxiella, Brucella, Vibrio, Enterobacter, Aeromonas, Plesiomonas, Francisella y Escherichia coli, que son ya nuestros viejos conocidos. Entre las gram positivas tenemos todos los Clostridium, los Bacillus, Streptococcus, Listeria, Mycobacterium bovis y Enterococcus. La membrana de la bacteria gram positiva tiene una estructura bastante simple y la susceptibilidad que tiene esa membrana para fijar el color va a ser mayor por ser simple precisamente. La bacteria gram negativa, en cambio, tiene una membrana más complicada y el colorante no se llega a fijar. Cuando se hace el procedimiento de tinción, el colorante se vuelve a lavar y se fija solamente el colorante de contraste. Vamos a tratar a varias bacterias patógenas y las vamos a describir en un poco más de detalle. Vamos a comenzar con Escherichia coli, conocida comúnmente como E. coli. Fue denominada así en honor a su descubridor, Theodor Escherich. Quiere decir que Escherichia en realidad es el apellido del descubridor, que fue con el que fue denominado el género, curiosamente posterior a su muerte. Theodor Escherich pues no supo que Escherichia coli se iba a llamar así. Pero es un género muy común, presente en todos los intestinos de los mamíferos. Y se ha convertido en un indicador importante de contacto fecal. Ahora, desde hace algunas décadas se encontraron serotipos altamente patógenos. Entre ellos, el que más ha hecho noticia es la E. coli O157H7. Uno de los casos más sonados fue la infección por E. coli que hubo en el 95, que murieron varios niños por jugo de manzana sin pasteurizar. La E. coli O157H7 no es que sea extremadamente resistente. Lo que ocurre es que hay materiales para hacer alimentos que no suelen pasteurizarse por pensar que no contienen patógenos importantes. Y desgraciadamente E. coli pues sí está presente en muchos lugares, sobre todo donde ha habido contacto fecal con ya sea humano o de mamíferos. Se ha visto que E. coli O157H7 suele tener como reservorio, digamos, el intestino de los rumiantes y más de los rumiantes estabulados. Aquí tenemos un cuadro de las E. coli patógenas más importantes. Son en total 6 grupos de E. coli que tienen una condición de ser enteropatógenas. Está la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteropatógena, la enteroinvasiva, la enteroagregativas y otros de adherentes difusas. Y en medio de todas estas tenemos la enterohemorrágica EHEC, donde está como prototipo la E. coli O157H7. Otros que no son del O157, pero que se denominan de los 6 grandes, son la O111, la O26, la O121, la O103, la 145 y la 45. Estos grupos forman parte de lo que se conoce como la STEC,
o la E. coli STEC, que produce la shigatoxina. La shigatoxina es una toxina muy potente que coincide casi en un 100% con la toxina de Shigella. Y todavía había, hasta hace poco, no había una claridad de cómo es que estas E. coli adquirieron la capacidad de producir shigatoxina. Pero ha habido esfuerzos grandes, como por ejemplo, el de la Universidad de Barcelona, donde han esclarecido la mutación horizontal o la transmisión horizontal del genoma de E. coli de un individuo hacia otro, que de repente resulte con capacidades de formar toxinas que antes no tenía. Y eso ha sido uno de los descubrimientos interesantes para explicar cómo evolucionan fácilmente estos organismos sin necesitar el tiempo que necesitan otros organismos más complejos. Hablando de Salmonella decíamos que es todo un género, comprende cientos de especies y miles de serotipos, entre los cuales hay algunos que dan infecciones muy leves y otros que son de infecciones mortales, incluyendo entre ellas la Salmonella de la tifoidea, la Salmonella typhi, y se pueden encontrar más que todo en los intestinos de aves, productos avícolas lógicamente, y también en los reptiles. Así a grandes rasgos se puede decir que Salmonella es a las aves lo que E. coli es a los mamíferos, ¿verdad? Más o menos coinciden en frecuencias, es decir, que donde esperamos una contaminación fecal por aves o reptiles, vamos a encontrar Salmonella. El mayor riesgo es por contaminación cruzada en la preparación de alimentos listos para comer. ¿Por qué? Bueno, porque nadie come pollos crudos. Y a pesar de que la industria avícola aplica muchísimas medidas para evitar la Salmonella desde los lugares de producción hasta los de procesamiento, sí se considera el cuidado de no comer aves crudas precisamente por ese peligro. Sin embargo, los casos que se conocen normalmente es por contaminación cruzada de otros alimentos que están listos para comer en la cocina o en el lugar de preparación y se contaminan, así como hemos dicho, en forma cruzada. Producen enfermedades diarreicas de distinta gravedad, desde leve, pasajera hasta infecciones mortales. También mencionamos aquí al estafilococo dorado o Staphylococcus aureus, que es una bacteria que se encuentra en la piel humana y en la orofaringe, es decir, en la cavidad nasal y bucal. Podemos considerar que es un residente de muchísimas personas que son portadores, asintomáticos. En un momento dado pueden participar en una infección a nivel de piel, a nivel de garganta, a nivel de nariz, pero muchas personas son portadores y nunca se enferman debido a esa bacteria. Sin embargo, en el área nuestra de la inocuidad de alimentos, el papel que juega es de un interés distinto. Es la única bacteria patógena residente en la piel sana que tiene interés para la inocuidad de alimentos. El peligro no es ingerir la bacteria, el peligro en realidad es la toxina, o sea, dentro del alimento se llega a desarrollar la toxina, que es una enterotoxina. Cuando el alimento le parece adecuado al estafilococo por cuestiones de pH, nutrientes, condiciones adecuadas, él puede desarrollarse dentro del alimento y producir la toxina. Ingerir la toxina, no la bacteria, causa vómito, diarrea a las pocas horas, y la característica grave de esto es que la toxina no se destruye por cocción.
o sea que es termoestable. Una toxina termoestable significa que usted recalienta sobras donde ya se ha crecido el estafilococo, la bacteria, y la producción de toxina ya se dio. Usted vuelve a cocinar el alimento, sin embargo, aunque muera la bacteria, la toxina está viable. Esto es bastante curioso porque hay otras toxinas que son mucho más potentes, que son termolábiles, entre ellas la toxina del Clostridium botulinum. Sin embargo, el estafilococo produce una toxina termoestable. Aquí tenemos un gráfico, digamos, de cómo llega el estafilococo al alimento. Tenemos ahí de dónde procede. Ahí vemos la piel, donde hay una lesión. Vemos que este señor se está tocando el cuero cabelludo, que se mete el dedo a la nariz, que se suena una persona, que tose en la mano, que estornuda. Ahí es donde se encuentra, no en todas las personas, pero en muchas, el estafilococo. Luego llega de esa forma al alimento, y si encuentra las condiciones de pH mayor que 4.8, pH no ácido, una temperatura superior a 4 grados centígrados, es decir, no condiciones de refrigeración, no mayores de 46 grados centígrados, y una actividad de agua superior a 0.85. Si él encuentra esas condiciones, entonces puede que crezca en el alimento y deje en el alimento la toxina desarrollada. Hay productos lácteos, salsas, quesos, poleadas, cremas pasteleras, salsas blancas, macarrones con crema. Hay infinidad de platos que son adecuados para el desarrollo de esta bacteria. Y la enterotoxina llega al consumidor y causa los síntomas que hemos contado, es que son sumamente desagradables, normalmente no son mortales, la gente se recupera cuando eliminan la toxina, pero son muy desagradables y causan la incapacidad lógicamente de la persona y la deshidratación, y pueden llevar también a que otro oportunista pues aproveche la oportunidad para dar otro cuadro infeccioso. En fin, hasta ahí vamos a llegar describiendo patógenos. Yo los invito a que consulten el Bed Bug Book, el libro del bicho malo, como les he dicho, que es un libro que está en línea, que tiene una cantidad de patógenos descritos con bastante precisión, con brotes documentados, condiciones que necesitan para vivir y también condiciones que se aplican para medidas de control en distintos medios, y se encuentra en línea y lo pueden consultar. Ahí van a encontrar todo el material complementario acerca de los patógenos que no hemos mencionado. ¿Qué hemos aprendido? Finalmente hablamos sobre las bases de la transmisión de las enfermedades transmitidas por alimentos, la interrelación que tiene todo esto con la higiene y la historia, la importancia de la microbiología para la inocuidad de alimentos, que es muy grande, y también describimos algunos patógenos importantes.